Esta presentación describe los métodos estadísticos utilizados en la evaluación de los procesos de manufactura para determinar si están en estado de control y si están centrados apropiadamente en el valor nominal de las especificaciones de tolerancia. También describe los métodos usados para determinar si el proceso tiene una distribución normal. La intención de las técnicas descritas en esta presentación es identificar aquellos procesos que requieren ser mejorados en cuanto a su control. La próxima presentación expondrá aquellos métodos que ayudan a controlar y mejorar el proceso de manufactura. El conocimiento obtenido por los estudios sobre capacidad de los procesos es usado para asegurar la terminación estable y consistente de producciones largas. Le permite a los ingenieros establecer en detalle los niveles de capacidad de la maquinaria e integrar rendimientos nuevos en el proceso. Si se usa adecuadamente, el análisis de la capacidad del proceso permite diseñar métodos de procesos que añaden un mayor nivel de calidad a su organización. También provee la oportunidad de conducir investigaciones básicas y desarrollar productos nuevos. Al terminar esta presentación, usted podrá completar una hoja de datos sobre la capacidad del proceso, desarrollar un análisis de histograma, completar una planilla de control X barra y R variable, y calcular el promedio y el límite por población. Un proceso puede ser evaluado para determinar su capacidad tomando muestras regulares y determinando el promedio y la desviación preestablecida. La capacidad del proceso se define como el promedio X barra más o menos 3 desviaciones establecidas. Se requiere un mínimo de 50 muestras para determinar la capacidad del proceso. La relación de la capacidad del proceso se calcula fácilmente utilizando esta fórmula. 6 sigma dividido por el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación. Los procesos deben estar diseñados con una relación de capacidad de 0.75 o menos. Note que la capacidad del proceso es únicamente válido para los procesos que están en estado de control. El inverso de esta relación es el índice de capacidad. La frecuencia de la inspección de cualquier proceso se determina por la relación de capacidad del proceso. Cuando la relación es menos de 0.3, el proceso es centrado en el punto nominal y el operador realiza inspecciones no frecuentes. En este caso, el proceso está utilizando casi el 30% de la tolerancia disponible. Cuando la relación se encuentra entre 0.3 y 0.7, el proceso es centrado en el punto nominal y el operador hace inspecciones frecuentes. Cuando la relación está entre 0.7 y 0.9, el proceso es centrado en el punto nominal, el operador realiza inspecciones frecuentes y sus anotaciones son examinadas a intervalos regulares. Si la relación de la capacidad del proceso excede 0.9, se toma una de las siguientes opciones. Se debe corregir y aprobar el proceso antes de continuar la producción, o se debe trasladar el proceso a un valor óptimo, o sea que el operador debe inspeccionar la condición inconforme a un nivel de 100% durante la producción. Esta segunda opción debe tomarse únicamente si el sortear y trabajar con las partes por separado resulta más económico que reparar el proceso.
Después de que la relación de capacidad del proceso es calculada para determinar la tolerancia usada por el proceso, el próximo paso es determinar si el proceso está centrado en la especificación nominal. Cuando el proceso está centrado y la relación de capacidad es 0.75 o menos, la distribución de muestras se verá así. Esta es la situación que se desea obtener, ya que muestra un proceso consistente y repetitivo, el cual está centrado dentro de los límites especificados de tolerancia y con una relación de capacidad aceptable. Si el proceso es consistente, repetitivo y está centrado, pero con una relación de capacidad excesivamente alta, su distribución se verá así, con partes por fuera de la especificación. Esto no es deseable y ocurre frecuentemente cuando se le pide a empleados hábiles usar la maquinaria más allá de sus límites. En este tipo de producciones, la tolerancia de la producción debe ser evaluada en vez de utilizar un método más nuevo y sofisticado. El problema más común sucede cuando el intervalo de la capacidad es aceptable y el proceso puede ser centrado, pero es inconstante, de forma que no permanece centrado. Esto produce partes por fuera de los límites especificados. Sin embargo, la frecuencia con que esto sucede no se puede determinar de antemano. Aunque las últimas muestras indican que el proceso parece estar bien, en realidad está fuera de control. En esta situación, el empleado de producción debe mantenerse alerta a las variaciones en producción hasta que se tome la acción correctiva para estabilizar el proceso. El peor de los casos involucra problemas con la capacidad y el control. En este caso, se requieren mejoramientos extraordinarios de la capacidad del proceso, ya que existen variaciones especiales y de causa común. El proceso se debe detener y corregir inmediatamente. Para mejorar el desempeño del proceso en general, la variación por causa común debe ser reducida. Los experimentos están diseñados para determinar de qué forma la reducción de la variación puede ser efectuada más económicamente. Después de completar las pruebas experimentales, se toma acción correctiva, la cual involucra normalmente la participación y aprobación del supervisor. La efectividad de los cambios será verificada por medio de las planillas de control. Se debe hacer un análisis de la capacidad del proceso siempre que exista una de las siguientes situaciones: la iniciación de un proceso nuevo, la modificación de un proceso existente, el uso de una herramienta nueva o modificada, o el uso de una máquina nueva o que ha sido reparada. Cuando las especificaciones cambian o cuando se indica que las medidas no son las preestablecidas, o cuando el rendimiento del proceso se desconoce y hay que hacer predicciones. Todo proceso tiene variaciones, por lo cual se requiere un método para permitirnos analizar esta variación científicamente. Cuando no hay una causa especial de variación presente, la capacidad del proceso puede ser medida. Para que un estudio de capacidad sea válido, el proceso debe estar en estado de control. El análisis de la capacidad del proceso depende del sigma promedio y no permite extremos que representen promedios fuera de control y variaciones fuera de control. Además, los factores usados para hacer predicciones para el proceso están basados en una distribución normal y asumen que hay una curva de distribución en forma de campana.
Durante el análisis de capacidades, se toma un grupo de muestras del proceso para ser comparadas con las especificaciones escritas de tolerancia. La capacidad del proceso es el promedio más o menos 3 sigma. El intervalo o la variación es 6 sigma. La capacidad de análisis es determinada usualmente bajo estas condiciones. Para evaluar las tolerancias de diseño, para establecer las especificaciones del producto, para implementar las planillas de control y el control de calidad, para permitir la ingeniería de manufactura de un proceso o de un proceso subsecuente, para evaluar o justificar equipos nuevos, para entregarle herramientas o equipos al departamento de producción, o para estimar el rendimiento de un proceso para los requisitos de material del control del proceso. Se deben entregar instrucciones completas a la persona que va a tomar los datos. Esto incluye el método de medición, el número de medidas que deben tomarse y dónde se deben tomar. Las condiciones exactas de procesamiento utilizadas también son detalladas. El empleado de producción registra todos los cambios de proceso a medida que ocurren en cada punto de información. Cuando sea posible, los puntos de información y las medidas deben ser tomadas durante la producción. Los resultados no deben ser afectados por la recalibración de la máquina o por el sorteo de piezas deficientes. Este es un ejemplo típico de una hoja de datos para la capacidad de procesos. Al completar la planilla, el ingeniero o técnico selecciona la especificación que va a ser examinada. El nombre de esta especificación es registrado como el parámetro. Y la especificación que va a ser examinada es registrada en la sección de especificación. La sección de títulos también es completada por el ingeniero o técnico. Debe incluir el número de la máquina, número de la pieza, operación, jornada, cantidad del lote y número de trabajo. El empleado de producción registra los datos en los bloques de 1 a 5 por cada muestra de subgrupo. En las producciones cortas, los datos son registrados en grupos de 5 muestras individuales bajo las columnas de 1 a 10 para un total de 50 muestras. En producciones más largas se registran en las columnas de 1 a 25 para un total de 125 muestras. Después de que se han registrado las muestras, los datos son trazados en un histograma por el ingeniero e inspeccionados para determinar si existe una distribución normal. Imagínese que un proceso de manufactura tiene que ser establecido para un componente estampado. El estampado fue diseñado con esta configuración y el ingeniero de manufactura debe decidir cuál va a ser la mejor forma de procesarlo usando técnicas de análisis de la capacidad del proceso. El ingeniero determina que el componente de precisión es relativamente fácil de producir, pero está preocupado con una dimensión particular. El .500 más o menos .002 y el diámetro de hueco de .250. El ingeniero sabe que el utilizar una prensa perforadora revólver puede forzarla más allá de su capacidad. Debido a que otros componentes que no tienen una dimensión tan crítica son producidas en esta prensa, la gerencia ha pedido que se haga un análisis de la capacidad del proceso
antes de autorizar la compra de herramientas para producir el componente de precisión. Como resultado, se efectúa un recorrido de piezas en la prensa perforadora revólver. Las partes son medidas y registradas en el orden en que fueron producidas. Una vez completada, la hoja de datos es entregada al ingeniero. El primer paso en el análisis es determinar si la muestra tiene una distribución normal. Los datos son registrados en un histograma y, como podemos ver, parecen tener una distribución normal. Sin embargo, el histograma también muestra que un gran porcentaje de piezas fueron producidas excediendo los límites de especificación. Como la distribución es normal, el ingeniero procede con las calculaciones de la capacidad del proceso. Primero el intervalo y el valor X barra es calculado para cada muestra de subgrupo de 5. Recuerde que el intervalo es la diferencia entre los valores más altos y los valores más bajos. En el primer subgrupo, esto equivale a .4995 menos .4980, para un total de .0015. Esto es registrado en la columna indicada bajo el subgrupo 1. Los mismos valores de los subgrupos restantes son calculados y registrados. El promedio o valor X barra requiere la suma de las 5 medidas en cada subgrupo dividido por 5. En el caso del primer subgrupo, esta es la suma de 2.4935 dividido por 5 para un promedio de .4987. Este cálculo es registrado en la columna de X barra. Luego, los demás valores X barra son registrados. La primera casilla en la parte inferior de la planilla se usa para completar el cálculo del R barra, o sea, el intervalo promedio. Los intervalos de los subgrupos son sumados y divididos por el número total de los subgrupos. En este caso es .0520 dividido por 25 para un intervalo promedio de .00208. El resultado es registrado en la columna R barra de la primera casilla. Para calcular el valor X barra barra, todos los valores X barra del subgrupo son sumados y divididos por el número de subgrupos. En este caso es la suma de 12.5004 dividido por 25 para un resultado de .500016. Este valor es registrado en la columna X barra barra de la primera casilla. Estos promedios son usados para calcular los límites de la planilla de control. Para completar el cálculo de los límites de la planilla de control X barra, multiplique A sub 2 por R barra. En este ejemplo, la constante para A sub 2 es .577, valor que se obtiene de la hoja de datos de capacidad. Este valor es multiplicado por el valor R barra de .00208 para obtener un resultado de .001201. Este resultado es sumado al valor X barra barra, o sea, .500016, para obtener el límite superior de control de .5012161. Cuando .001201 es restado del valor X barra barra, el resultado es .4988159, o sea, el límite inferior de control. Para calcular el límite superior para el intervalo, multiplique D sub 4, que en este caso es 2.114, por el valor R barra, o sea, .00208.
para obtener un resultado de 0.004391. Los valores D sub 4 y A sub 2 son tomados de los valores preestablecidos y son incluidos en el documento para tener una referencia. Para un tamaño de muestras de 5, el límite inferior de control para el intervalo siempre es igual a 0 y no tiene que ser calculado. Cada subgrupo es comparado con los límites calculados de control. Note que en este ejemplo, los subgrupos 1, 2, 3, 6, 12 y 13 están fuera de los límites de control. Además, debido a que el límite superior de control para la variación es 0.0043971, los subgrupos 8 y 9 están fuera del límite de control de la variación. Aunque es obvio que el proceso está fuera de control, es trazado en una planilla X barra y R para tener una documentación histórica y para poder hacer un análisis de las tendencias. El primer paso es seleccionar un tamaño de cuadrícula que permita que todos los tamaños de muestras puedan ser trazados. En este ejemplo, los resultados del subgrupo X barra varían entre .4987 y .5025. Como resultado, se selecciona una cuadrícula en incrementos de .0001 con valores entre .4980 y .5030. Los valores X barra son trazados comenzando con .4987 y luego con los demás valores. Los límites de control inferiores y superiores son trazados con una línea de puntos. Y la ubicación del valor X barra es trazado con una línea sólida. Todos los valores registrados que están fuera de control son aislados, y las tendencias pueden ser identificadas fácilmente. Estas tendencias pueden incluir 7 puntos consecutivos en un lado del valor X barra barra, o un movimiento indicando un recorrido hacia los límites. Pueden aparecer como 7 puntos consecutivos moviéndose consistentemente hacia un límite de control. Luego los resultados de intervalo o variación son trazados en la planilla de intervalo para cada subgrupo. En este ejemplo, los resultados varían entre .0005 hasta .0055. Así que una cuadrícula con incrementos de .0004 es usada con valores entre 0 y .008. Note que el valor de intervalo del subgrupo 1 es .0015 y es trazado entre las líneas .0012 y .0016. El límite de control es trazado con una línea de puntos y todos los valores que están fuera de control son aislados para identificar las posibles tendencias. El histograma trazado anteriormente indica que un gran porcentaje de las partes producidas por este proceso están por fuera de los límites de tolerancia. La planilla X barra y R indica que el proceso es inestable e inconsistente. Resultados de este tipo generalmente producen una decisión de reexaminar el proceso entero y efectuar cambios mayores. Esta presentación ha demostrado cómo un proceso inestable puede ser identificado con una hoja de datos de capacidad de proceso, un análisis de histograma y el análisis de una planilla de control X barra y R. Además, se presentó la importancia de una distribución normal, para que usted pueda continuar efectuando su trabajo con eficiencia y calidad.